Hola gente, ¿cómo están? Esta vez me puse más rápido a escribir el siguiente, porque si no me atraso con los vídeos de ITXD. Capítulo 50. Tierra desolada. Daily Planet. Joven Damián, me olvidé de darle esto, su padre dijo que usted lo merecía, y que debería habértelo dicho cada día que estuvo a tu lado, dijo Alfred abriendo un maletín, en el cual se veía como un traje idéntico al de Batman yacía ahí. En el lugar se encontraban dos héroes más que estaban ayudando a todos con el tema de los aparatos electrónicos. Los lentes de Anissa deberían de ayudar, harán que todos vean borroso, incluida cualquier pantalla, probablemente te darán un fuerte dolor de cabeza, pero es mejor que ser un zombie, dijo uno de los héroes. No son zombies, son una plaga, una extensión de la ecuación antivida, los arruinados quieren esparcir la vida, todo esto seguirá ya que los arruinados solo quieren esparcirse y buscarán la vida, pueden sentirlo, la terminarán, dijo Cyborg apareciendo en el lugar. Oigan, miren arriba, dijo Oliver, viendo cómo Goku la atrapaba, Diana había volado, pero ese sujeto la había sobrepasado en segundos. Kendra, ¿estás bien? Fue lo que preguntó Diana, al recibir a su amiga en brazos. Escuché el llamado, estábamos en camino, pero, Capitán Átomo se convirtió, él va a explotar, decía la chica halcón. Siento una gran cantidad de energía acumulada en aquella dirección, dijo Vegeta apuntando con la mirada. Superman, Diana no perdieron tiempo y volaron con toda velocidad, Goku y Vegeta hicieron lo mismo y los siguieron de atrás. Kakaroto, dijo Vegeta intentando dar a entender algo, ya habían visualizado a Capitán Átomo, ya que Superman y Diana intentaron llevarlo al cielo. Lo sé, un golpe certero, aunque ya no hay tiempo, dijo Goku que apareció entre medio de Diana y Superman, dando una patada en la cara a Capitán Átomo, intentando alejarlo, algo lo había conseguido, pero la explosión se vio más grande de lo previsto, llevándose consigo todo Washington DC, y como último clavo, Metrópolis. Las personas. Gritó Goku al estar expulsando una gran cantidad de poder para no verse dañado por esa explosión. Millones de personas habían muerto en un instante, dejando en blanco a Goku. Otra vez vio como millones de personas eran borradas, esto parecía un trauma. Ciudades completamente destrozadas, sin una pizca de vida, solamente vio a lo lejos como un escombro de edificio flotante se quedó en el aire, notando cómo parte de sus amigos estaban vivos. Luego notó la de alguien peculiar, Luthor. Superman. Gritó Luthor. Porra Luthor, te juro que... Intentó decir Superman, pero Goku apareció delante de él deteniéndolo. Tregua, no estoy para pelear, yo... Luthor caía de rodillas al suelo sin terminar su frase, muerto en la desesperación al ver el panorama. Mira lo que le pasó a nuestra ciudad, sentenció Luthor. Superman, ¿estás listo? Preguntó Diana llegando al lugar. Sí, lo estoy listo para ayudar, Diana llévatelos a todos a la fortaleza de la soledad, Lois te dejará pasar, dijo Superman. ¿Y ustedes a dónde van? Preguntó Dina viendo como el enano cabeza de flama llegaba al lugar, sacudiéndose el polvo. ¿A dónde nos necesitan? Respondió Superman. Gotham. Batcueva. Bruce, Alfred, soy Jason, decía el nombrado Jason Todd, hasta que abrió los ojos de la impresión al ver una estructura gigante, en la cual se escuchaban gruñidos de 3 personas, y uno que lo alertó fue de afuera. Pero al apuntar vio que era Ace, el perro de la familia. Ace muchacho, ¿qué pasó en este lugar? Parece que Superman vino a demoler la cueva, dijo Jason intentando ir a los escombros, pero el perro gruñó con anticipo de negación al lugar. Ya veo, no quieres que me acerque, no sé por qué, y viendo que Bruce y Alfred están aquí, algo malo pasó, tranquilo, no dejaremos esto así, dijo Jason caminando hacia la mansión. Él miró el Batmóvil y ante una idea se acercó. Él nunca me dejó conducir este autito, creo que es hora de que nos movamos, Ace, dijo Jason subiendo al auto junto al perro. Gotham. Apartamento de Rose Wilson. La hija de Slade, el asesino más prestigioso de Gotham, se encontraba en su apartamento presa de su miedo, ya que en la puerta habían decenas de muertos que esperaban poder entrar. Hasta que una llamada la distrajo de mirar a la nada.
Rose, ellos están viniendo, es hora de irse, dijo Slade por la radio. No puedo, cada futuro que veo, muero, decía Rose. Seguro, cuando solo miras la salida a través de tu futuro, no ves nada, solo sal por la ventana, toma ruta de escape hacia el techo, toma la ruta de escape y lleva todas las armas que puedas, dijo Slade. ¿Me quieres atascada en el techo?, preguntó con enojo Rose. No quedarás atascada, estoy yendo en helicóptero al lugar, dijo Slade retando a su hija por la insinuación. Minutos después. Ya estoy en el techo, ¿ahora qué?, preguntó Rose, ya vestida con su traje similar al traje de Deathstroke. Escala, dijo Slade, dejando caer una escalera por el helicóptero, pero algo le hizo cortarse, y era un murciélago gigante, el cual era conocido como Mambat. Este ya se encontraba infectado y fue directo a morder a Slade, derribando en el proceso el helicóptero. No, papá, gritó Rose al verlo estrellarse, y luego ver que estaba convertido en uno de esos muertos, ella se disculpó y le clavó la espada en el pecho. Maldita sea, exclamó Slade volviendo a tener sentido común. No creo que los muertos digan eso, dijo Rose con duda. No, así que si puedes sacar tu espada de mí, lo agradecería, dijo Slade. Lo siento, no sabía que aún, decía Rose. Descuida, no son zombies y tampoco sé que sean, pero mi factor curativo revierte lo que sea esto, dijo Slade. Interesante, él tenía razón sobre ti, dijo un sujeto que aparecía reflejado en los espejos del helicóptero. Slade y Rose apuntaron al espejo con intenciones claramente asesinas. Ey, yo que ustedes no haría eso, dicen que es de mala suerte romper un espejo, son 7 años, y la verdad que no quiero ver qué tan mala suerte tienen en esta situación, dijo el sujeto con una sonrisa. Amo de los espejos, nombró Slade. Tengo una oferta que me enviaron a hacerles, dijo el amo de los espejos. ¿Y de qué trata?, preguntó Rose. Sobrevivir, dijo sin más el amo de los espejos. ¿A cambio de qué?, preguntó Slade. A cambio de la seguridad que ofrecen tus habilidades para sobrevivir, o solo puedo dejarlos aquí rodeados de muerte y pueden intentar meterse este helicóptero y probar suerte, decía el amo de los espejos. Mejor tomen estos lentes, los protegerán de la ecuación antivida, volvió a decir el amo de los espejos, tomando la mano de ambos y adentrándolos en el mundo de los espejos, hasta que terminaron por salir del otro lado. Departamento de Policía, Gotham. Estamos rodearon Jim, no hay tiempo, dijo una persona llamada Harvey. Pero ante un descuido fue mordido en la oreja por detrás. Jim, mátame, mátame, gritaba Harvey, hasta que una mujer por detrás con un traje similar al de Batman lo fulminó con un golpe a la nuca. Gordon actúa ahora, dijo la chica. Pero para su suerte el auto de Batman entró por una pared. Batman, dijo Jim con esperanza. Pero en su lugar vio como unos disparos le voló la cabeza a todos. No, Batman no, métanse al auto, dijo Red Hood. Ya en el auto. ¿Cuál es el plan?, preguntó Jim angustiado, él solo pensaba en cómo estaría su hija Bárbara. El plan consiste en irnos a la mierda de Gotham, dijo Red Hood. Aún no, es muy pronto, mi hija está por ahí en alguna parte, dijo Jim. Lo siento Jim, pero ella no lo está, respondió Red Hood seriamente. ¿De qué estás hablando?, preguntó Jim. Auto, muéstrame el ritmo cardíaco de Bárbara Gordon, dijo Red Hood. Un sonido lineal retumbó en todo el auto dejando en silencio a todos. Oh no, dijo la chica. Jim no acreditaba lo que estaba escuchando. Usted es un hombre inteligente y no debe jugar más a este juego, dijo Jason mientras se sacaba la máscara. Tú eres Jason Todd y tú Cassandra Cain, dijo Jim. Así es, dijo Jason. Bruce Wayne, Dick Grayson, Tim Drake, Damian Wayne, Bárbara, todos ellos están, decía Jim queriendo negar lo que escuchaba. Damian estaba vivo la última vez que lo comprobé, está en Metrópolis con Alfred, el resto se ha ido, nosotros somos los únicos supervivientes de Gotham, dijo Jason mostrando eso en el monitor. ¿Por qué estoy monitoreado?,
preguntó Jim algo disgustado. Bad manera terrible expresándose con palabras y no tenía ninguna consideración por el espacio personal, pero él violó tu confianza por un motivo, él te quería como si fueras de la familia, Jim, terminó por decir Jason. El equipo podría estar fallando. Dijo Jim, ya entrando en desesperación, para él Bárbara no podía estar muerta. No lo está, dijo secamente Jason. Llévenme con ella por favor, pidió Jim. Jason por respeto lo llevó al sitio. Cuando ya llegaron al lugar, lo primero que vieron fue ver al conjunto de las aves de presa todas muertas. Jim lo primero que atinó a hacer fue llorar al ver a su hija muerta entre unas enredaderas. Lloré después, ahora nos tenemos que ir, dijo Cassandra. Maldita mierda, debí haber sido yo debí haber sido quien lo matara, decía Jason mirando el cadáver del Joker. Muévete, no es seguro en este lugar, dijo Cassandra. Antes de irnos quiero hacer algo, dijo Jason, montando el cadáver del Joker al frente del vehículo, para luego ponerse en marcha. En otro lugar del planeta. Mira papá, hay alguien ahí, dijo un niño que era levantado junto a su padre por Goku, el cual estaba acompañado de Superman, Diana y Vegeta. Todos esos civiles que estaban rescatando, poco a poco el espacio se iba mermando. Yo no podré mantenerlos a todos aquí por mucho tiempo, dijo Dina a manera de queja. Pero en eso una persona conocida para Goku llegó. Yo creo que puedo ayudar con eso, dijo Jon. Es Jon, en cada tierra se ve distinto, bueno en verdad se ve igual a la Tierra 0, empiezo a creer que el de Tierra 38 es algún farsante, pensaba Goku con una mano en el mentón. Jon. Exclamó Dina con emoción de verlo. Hola Dina, ese es un buen color para ti, dijo Jon. Jon, ¿qué esperanza encontraste?, preguntó Goku haciendo que el marciano lo mire detenidamente. Tienes una mente fuerte, eres alguien que nunca vi, dijo Jon con extrañeza. Es un aliado que vino de otras tierras a ayudarnos, dijo Superman. Oh ya veo, toda ayuda posible contra esta plaga nos vendrá bien, y sobre lo otro, he encontrado un refugio, y creo que ustedes tendrán una mejor oportunidad que yo, dijo Jon. ¿En dónde?, preguntó ahora Diana. Minutos después. Kandak. Hasta aquí está bien, exclamó Black Adam imponiendo autoridad frente a los héroes. Black Adam, es bueno verte vivo, dijo Superman. ¿Lo es? ¿Qué es lo quieren aquí?, preguntó Black Adam con desprecio. Tenemos la esperanza de encontrar un refugio para los sobrevivientes, dijo Diana. ¿Y por qué pensarían que hay seguridad en mis fronteras?, inquirió Black Adam. Jon nos dijo que había seguridad dentro de tu ciudad, dijo Goku apuntando a Jon. Tú invadiste mi ciudad, cuestionó Black Adam con molestia. Insecto, el mundo se está yendo al demonio, me vale un carajo si tu ciudad tiene seguridad o no, responde la pregunta, dijo Vegeta de brazos cruzados. Veo que vienen sin modales, intentó decir Black Adam. Por favor, podemos trabajar en equipo, no sé cómo tu nación sobrevivió pero, dijo Superman. Kandak sobrevivió porque su gobernante tuvo la fuerza para hacer lo que nunca podrías, puedes eliminar a estos monstruos a la velocidad del sonido, puedes quemarlos con tu visión, pero, ¿podrías? Con todo ese poder, inquirió Black Adam. No, pero si nos abres tus puertas podemos ayudarte a defender tu ciudad, dijo Superman. Tanto poder, y aún así eres débil, dijo Black Adam. La compasión no es una debilidad, dijo Diana. Pues mi gente no necesita compasión, ellos necesitan saber que terminaré con los no vivos que salvaste, que tu moral estará antes que sus vidas, dejen mis fronteras y no regresen, dijo Black Adam. Viendo tu patético poder, no me sorprendería que luego tenga que borrarte la cabeza de una patada, dijo Vegeta con una sonrisa burlona. Serás el primero que quiera matar si algo pasa, dijo Black Adam con molestia yéndose del lugar. Fortaleza de la soledad. Alfred, tente traje té, decía Goku llevando la bandeja tal y como el otro Alfred de Tierra Cero le había enseñado. Oh gracias, no estoy acostumbrado a que la gente me atienda señor Goku, dijo Alfred algo incómodo.
No me digas señor, sueno como un viejo de 80 años, y sobre otro nadie es mejor que el otro, así que dijo Goku. Alfred, ¿me dejas hablar un segundo con Damián?, habló Superman entrando a la sala. Claro, no hay problema, dijo Alfred, haciéndole señas a Goku para que salga con él. ¿No deberías estar afuera?, inquirió Damián. John me convenció de que esto era importante, dijo Clark. Pensé que un hombre que podría saltar un edificio estaría en el nepotismo, dijo Damián. Y yo pensé que el cinismo no cabría en un niño de 12 años. Bruce creía que te merecías esto y él siempre estaba en lo correcto, a menudo de manera irritante, dijo Clark con una sonrisa. Bruce nunca tuvo la razón, Damián de brazos cruzados, él aún quería ocultar que la muerte de su padre no le dolía. Por supuesto que no, a veces los padres son algo injustos, luego crecemos un poco y nos damos cuenta que solo intentan protegernos, dijo Clark. Me gustaba cómo era tu padre, era de la vieja escuela, era tan genuino tal cual lo aparentaba, dijo Damián. Así es, dijo con pesar Clark. Yo, lo siento por lo que pasó, ¿tú estás bien?, preguntó Damián. Yo estoy, Puff, eres un buen chico Damián y eres la elección correcta para tomar el mando, y no debes de temer, aunque creo que no es solo el símbolo lo que te asusta. Bruce se convirtió en un héroe porque perdió a las personas que amaba, luchó cada día para que a otros no les pasara lo mismo, el mundo lo necesita más que nunca, el mundo te necesita, Batman, dijo Clark poniendo una mano en el hombro del chico. Minutos después. ¿Estás seguro?, preguntó Damián, viéndose como Alfred le colocaba el traje de Batman. Completamente seguro, dijo Alfred. Te ves algo raro sinceramente, dijo Goku que analizaba la situación. Te resuelvo la palabra, estúpido me veo, dijo Damián. Yo no dije nada, dijo Goku. Dejen de decir cosas sin sentido, usted se ve bien amo Damián, dijo Alfred. Insecto ¿sientes eso?, dijo Vegeta entrando a la sala. Goku se confundió e intentó rápidamente sentir una presencia, notando raro la de Black Adam. Él, intentó decir Goku. Me gustará mucho volarle la cabeza, dijo Vegeta. ¿Qué quieren decir?, preguntó Diana, que estaba junto a Superman. Black Adam está atacando una ciudad aunque se siente rara la energía ahí, él está convertido en uno de esos monstruos, dijo Goku sintiendo cómo se acercaban rápidamente. Hay que ir, dijo Diana. Voy contigo, dijo Goku. Ese inepto es mío, dijo Vegeta siguiéndolos detrás. Jotunheim. Una ciudad que estaba completamente invadida por hordas de muertos comandados por Black Adam, los cuales entraban por portales que fueron creados por una mujer conocida como Ebeden, o mejor dicho Nightsade. Ella, gracias a su control sobre las sombras del mundo, pudo crear portales que conectaban con cualquier lugar de la fortaleza que había en Jotunheim. Y a medida que el ejército de no muerto infectaba gente en esa ciudad, aún faltaba lo peor. Black Adam abrió la montaña en donde estaba situada la fortaleza en la cual miles de personas estaban refugiadas. Todos estaban cayendo hasta que la estructura fue sujetada por Goku y Diana, una estructura que albergaba unas 36.000 toneladas. Ante los momentos de preocupación, Goku y Diana tenían en sus manos las vidas de miles de personas. Diana, cuidado, dijo Goku al ver que Black Adam había aparecido detrás de ellos, pero al estar ocupados manteniendo el edificio su reacción fue lenta. Para su suerte Vegeta llegó con una patada que envió a comer 3 montañas a Black Adam. Vegeta se encontraba en su fase 2 del Super Saiyajin. Veo que le gustó mi regalo de bienvenida, dijo Vegeta con una sonrisa viendo para dónde fue a volar aquel sujeto. ¿Podrían ayudarnos con esto?, preguntó Diana con ironía. Yo me lo llevaré Diana, solo mantengan a Black Adam lejos de mí, dijo Diana tomando con un campo verde toda la estructura. Hay varios de ellos, están atacando la fortaleza por debajo, dijo Superman viendo con su visión de rayos X a las personas que salían corriendo. Y aún hay más por llegar, dijo John. Ustedes vayan a ayudar, Black Adam es nuestro, dijo Goku con una sonrisa. Black Adam había vuelto con una velocidad impresionante, intentando atacar a Goku, pero este lo esquivó y le dio un puñetazo que lo envió metros bajo tierra.
Vegeta apareció delante de Adam y le dio un puñetazo que lo hizo doblarse por completo para luego con una ráfaga volarle el antebrazo. «Espera, ¿qué hace?», preguntó Goku al ver lo que se quedó quieto. Está pensando, sabe que es superdado en fuerza, pero la ecuación antivida está viendo otra manera de expandirse, pero primero hay que poner a salvo a las personas, dijo Superman. Goku ante la espera de Vegeta cargó una bola de ki en sus dos manos. Voy a desaparecerlo de la ecuación, dijo Goku cargando un Kamehameha con rabia acumulada. Insecto yo lo haré, el ataque Bing Bang. Gritó Vegeta impactando de lleno en Black Adam y su ejército, pero notaron como una sombra negra los recubrió y todos desaparecieron. No siento sus presencias, dijo Goku de manera seria. Pues puede que lo haya desintegrado a todos, dijo Vegeta con una sonrisa. No Vegeta, tu ataque no era la gran cosa, hay algo raro, dijo Goku de manera seria, haciendo rechistar a Vegeta por esas palabras. Tierra 38. La boca abierta de todos al ver todo lo acontecido hasta el momento no tenía precio, a la habitación se había sumado Clark, el cual tampoco daba crédito a todo eso. Black Adam, es un sujeto muy poderoso, aunque por lo que veo en esa tierra no lo son mucho, dijo Diana. ¿Quién es?, preguntó Bárbara. Un sujeto bendecido por la gracia de 6 dioses egipcios, no recuerdo bien sus nombres, dijo Diana. Goku por ahora lo viene haciendo muy bien, me da pena lo que le pasó a ese Damián, pero viendo la situación, creo que mucho no se pudo hacer, dijo Clark, con algo de pena al saber que su padre había muerto, él al verlo fue un gran golpe bajo a su modo de ver la vida. Alguien tiene un corta uñas, si no me las voy a comer sola con los dientes, de la tensión de ver esto, dijo Dina. Días después. Tierra desconocida. Goku junto a Flash y demás héroes se habían encargado de cortar todas las conexiones a internet que hubiesen en todo el mundo y confiaron de que todo estuviese cortado, para que la única manera de propagar el virus fuera a través de las personas. Luego de haber terminado todo eso, Goku, junto a Superman y Diana, se encontraban en la isla Themyscira, levantando desde lo más profundo del mar escombros gigantes para agregar porciones a la isla y que se mejor más habitable para las personas. Vegeta por su parte estaba junto a Dina, Damián y Oliver en Gotham viendo una enredadera gigante que rodeaba toda la ciudad, esto era a causa de Hiedra, que se había refugiado en toda la ciudad. Cuando esto se abra quiero que me dejen hablar a mí, no interrumpan, dijo Damián. ¿Quién le dio el liderazgo al mocoso este?, preguntó Vegeta de brazos cruzados atajando un Batarang que Damián le lanzó. Tú no eres exactamente sociable, dijo Damián con una sonrisa. Tú menos, dijo Oliver, haciendo que la estructura mental de Damián se caiga. En eso un Killer Croc convertido se lanzó a atacarlos, pero una cantidad inmensa de plantas lo atravesaron, matándolo en el instante. Las plantas comenzaron a atarlos a todos, menos a Vegeta que expulsó ki de manera violenta, pulverizando toda planta a su alrededor. No lastimen a las plantas, dijo Damián quedándose sin aire. Bien dicho chico murciélago, dijo Harley Quinn. No puedo decir lo mismo de él, dijo Hiedra mirando a Vegeta que tenía una mirada seria. Si intentas tocarme con esas plantas, volaré en pedazos toda esta ciudad, dijo Vegeta de brazos cruzados. Hiedra rechinó los dientes con molestia, pero al ver lo que hizo antes para no quedar atrapado, mejor no lo pondría a prueba. ¿Y tú qué haces aquí? Un Robin que usa un traje en miniatura de Batman, dijo Hiedra. Batman murió, dijo Damián. Oh, lo lamento, dijo Hiedra liberando a todos. Estoy buscando el santuario donde se refugian todos los supervivientes, dijo Damián acomodándose la ropa. Oh sí, ya hemos tenido esa conversación, dijo Harley. No lo llamaría conversación, me has estado regañando en cada conversación, dijo Hiedra mientras Harley le colocaba un dedo en los labios. Oh vamos, sé que hay empatía floreciendo en tu corazón, dijo Harley. Bien, pero habrá reglas, el fruto podrá ser comido cuando él lo desee, pero si alguien daña las plantas será arrojado a los monstruos, dijo Hiedra. Con Goku. Varios héroes estaban reunidos en una misma sala para discutir temas.
Lex y yo hemos podido contactar con los satélites del LexCorp, dijo Kibor. ¿Eso es sabio? Si la ecuación antivida los infecta, dijo un chico de ahí. Son uno de mis satélites antiguos, están funcionando en una red cerrada, hemos detectado varias concentraciones de antivivientes, dijo Alex. Creemos que son atraídos por la vida, dijo Kibor. Entonces ¿quieres decir que en cada concentración hay sobrevivientes?, dijo Flash. Temisira ha acordado tomar supervivientes, dijo Diana. Hiedra tiene su propio refugio, pero con algunas condiciones, dijo Dina. Entonces empezaremos a mover personas, solo tenemos que tener cuidado, intentaba decir Superman, pero la madre de Damián, Talia, habló. ¿Quieres tomar lo que queda de la raza humana y ponerlo en 2 lugares? Dijo Talia molesta. Mamá, no empieces, dijo Damián con algo de vergüenza. ¿O por qué te avergüenza que hable enfrente de tus amiguitos con capa? ¿Quieres que me quede callada para que estos héroes creen un buffet enorme de todo lo que puedas comer para los no muertos? Pueden ver dónde están esos muertos, tienen esos ridículos poderes, no apunten alrededor, apunten a ellos. Dijo Talia con frustración de ver cómo los héroes no mataban a los muertos. Veo que alguien tiene cabeza aquí, dijo Vegeta mirando para otro lado. Ella tiene razón, es muy lúdico priorizar a los muertos antes que los vivos, dijo Alex. Tú puedes matarlos con la mirada, deja tu estúpido código moral y vuelo y mátalos a todos, exclamó Talia. Apártate, no vamos a sacrificar miles de millones de vidas, dijo Lois. Mujer Maravilla, o tu cabeza de palmera, parecen los únicos guerreros aquí, hablen de sentido común con Superman, exclamó Talia. Yo he participado en batallas lideradas por Superman y nunca ha tomado una vida, y hemos ganado todas las batallas, dijo Diana no sabiendo qué más decir. Yo solo tomaré las medidas que sean necesarias, ayudaré hasta donde se pueda, pero si la vida de las personas vivas están en peligro por culpa de los muertos y mi única opción es desaparecerlos, lo siento Superman, pero lo haré, dijo Goku seriamente. Lo siento Superman, pero no creo que estén vivos, dijo Kibor. Yo lo siento, pero he tomado una decisión, sé que la mayoría debe estar de acuerdo con Talia, pero nunca voy a abandonar a esta gente, no cuando aún hay una pizca de esperanza de ser salvados. Somos mejores que eso, dijo Superman. Dios mío, eres tan malo, como lo era Batman, dijo Talia. Gracias, dijo Superman con una sonrisa, eso para él fue un halago. Primero debemos enviar un grupo a Central City, debido a que está ocurriendo algo raro ahí, los no muertos están siendo atraídos por un edificio, dijo Kibor. Yo iré, dijo Goku. Te acompaño, dijo Jon. Central City. David Sign era uno de los jefes de la comisaría, y el otro que estaba a su lado era un sujeto reconocido como el flautista. Goku divisó dónde estaban las personas que estaban bien y cuando sintió dónde estaban entró por la ventana, asustando a las personas recibiendo 2 tiros que fueron atajados con tranquilidad. Descuiden chicos, vengo a salvarlos, dijo Goku. Un segundo, no te conocemos, aparte entraste volando, ¿quién carajos eres? Preguntó el flautista. Él está conmigo, dijo Jon, que entraba por una pared. Es Jon, dijo David aliviado y siendo sujetado por Goku. ¿Por qué estaban todos ahí? Preguntó Superman viendo cómo venían Goku y Jon con 2 personas. Por mi culpa, dijo el flautista enseñando su flauta, siendo la causante de todo. Con Vegeta. Vegeta se encontraba junto a muchas personas controlando el orden del lugar. Insecto, dijimos que nada de teléfonos, dijo Vegeta mirando a un gordo. Enano, ¿de verdad piensas que eso salió de nuestros teléfonos? Dijo el gordo apuntando el aparato a la cara de Vegeta. Insecto, dijo Vegeta golpeando en el estómago al gordo, solamente para ver cómo le baja los ojos en blanco. Bueno, al menos no lo mataste, dijo Damián mirando lo que había pasado. Algo es algo, dijo una chica que se hacía llamar Stephanie, era una ayudante más de Batman. No me pidan que haga más por estas personas, dijo Vegeta de brazos cruzados.
Dinah por su parte se estaba encargando de trasladar montones de personas al santuario de Hiedra. Por momentos el plan de mantener a salvo a todos parecía que funcionaba, hasta que Jon, el hijo de Superman, rescató a Black Manta, siendo visto por Vegeta. Este tipo es raro, dijo Vegeta desviando de un manotazo un rayo que salió de la cabeza de Black Manta. Insecto, veo que prefieres morir antes de abrir los ojos, dijo Vegeta, pero en eso él abrió los ojos al sentir que un ki conocido había aparecido. Miles de muertos salieron de un portal liderados por Black Adam. Mocosos, encárguense de los insectos, yo me encargo del dueño, dijo Vegeta pasando a su fase 2 y volando al cielo. Hay que hacerle caso por desgracia, pero ese sujeto equipara la fuerza de Clark, dijo Damián. Los chicos estaban peleando contra Atom Smash, ya que por desgracia había sido convertido, y Jon junto a Wonder Girl estaban en bastantes aprietos contra Atom, pero bastante bien pudieron dominar el ataque. Jimmy, ¿estás bien?, preguntó Jon al ver cómo a Jimmy le había impactado un rayo en el ojo. Cuidado, dijo Jimmy al ver cómo Black Adam iba directo a él, pero una patada lo envió de nuevo al cielo. Hoy amanecí con ganas de golpear fuerte, dijo Vegeta, apareciendo delante de Black Adam, dando un golpe tan potente que envió a Black Adam a la otra punta del mundo. Veamos cuánto tarda en volver, dijo Vegeta nuevamente con una sonrisa. En eso llegó Goku con la teletransportación, pero al llegar vio como un sujeto con la cabeza rara a su parecer, aquel era Black Manta. Este había atacado a Stepan y enviándola a estrellarse contra el barco provocando la explosión de este. Jon se había metido al barco, pero al hacerlo no notó la presencia de Black Adam que le llegó por la espalda y lo arañó. Ese sentir fue presenciado por todos, ya que Jon estaba conectado a la mente de todos. Maldición Vegeta, te dije que sin dudar, gritó Goku tomando del cuello a Black Adam y matándolo al instante con una ráfaga de ki en el estómago, para luego soltar su cadáver que fue directo al mar. Jon, ya no está, dijo Superman no sintiendo nada por parte del marciano. Goku por su parte se estaba sintiendo raro, había matado mucho y sin dudar, ¿estaba bien esto? Maldita sea, pensó Goku sacando por ahora ese pensamiento. No, gritó Superman que se acercó. Pero Goku no retrocedió. Clark, lo siento, pero dejar vivo a este sujeto era generar más muerte. Si quieres mantener vivo a esos no muertos, uno debe morir. Vi tu manera de golpearlo y no estamos aquí para que le hagas caricias a los enemigos. Si este sujeto fue así de impertinente para dejar convertirse, quiere decir que daba el mundo por muerto, y yo no lo estoy dando por muerto, pero hay cosas que hay que hacerlas, y si piensas que estuve mal y quieres detenerme, lamento decírtelo, pero tu fuerza es muy inferior a la mía, lo siento Clark, pero esto es así, ahora piensa en cómo salvar a esas personas, dijo Goku seriamente. Superman no dijo nada, había algo de razón en esas palabras. Pero él no quería que nadie pereciese, aunque al fin de cuentas todo en la vida no se puede, no pudo salvar a su padre y ahora pretendía salvar a todo el mundo. Hay cosas que ni el hombre de acero puede hacer. Está bien, salgamos rápido, las personas ya fueron evacuadas, hay que ir al santuario de Hiedra, dijo Superman volando rápidamente. Goku por su parte se apenó al tener que decirle las cosas así, pero era la única manera de que se diese cuenta. Este fue con Vegeta, lo tomó del hombro y lo teletransportó contra su voluntad. Estos ni bien aparecieron fueron vistos por todos. Lamento lo que vieron, dijo Goku a manera de disculpa. Pero en eso pasó Thalía por su costado con el cadáver de Stepan y, al cual pensaba llevarlo a un pozo de Lázaro. Oh, no te disculpes, lo hiciste muy bien, dijo Thalía, dándole el único visto bueno en todo eso. Goku en eso giró su cabeza y se sorprendió. Muchas energías de los no muertos se acercan a esta posición, dijo Goku. Más de 3 millones, dijo Alex. Viendo cómo avanzan, estarán aquí antes del amanecer, dijo Kibor. Black Adam fue asesinado por este sujeto, eso nos da un bono de ventaja, lo siguiente que hay que hacer es dejar caer el escudo de Black Canary para luego bombardear la zona, dijo Alex. No. No vamos a hacer estallar a 1 millón de personas, dijo Superman encarando a Alex. Ya no son personas, dijo Alex.
Aún puede que haya una mínima de posibilidad de salvarlos, dijo Superman. Sabemos que no se pueden salvar, Cyborg te lo dijo, solo estás defendiendo cadáveres, dijo Lex. No seré parte de esto, dijo Superman. Entonces es posible que todos mueran, buena suerte, no me quedaré a verlos inevitable, dijo Lex yéndose del lugar. Él es mi mejor amigo, ¿sabes? El hombre al que tanto tiempo intentaste herir, dijo Jimmy persiguiendo a Lex. Él no es un hombre, dijo Lex secamente. No. Pero eso debe volverte más loco, el que sea más humano que tú, mientras que tú te la has pasado engañando y mintiendo para tener poder, él con todo ese poder decidió ser un reportero, dijo Jimmy molesto. ¿Cuál es tu punto? Preguntó Lex algo harto de escucharlo. Mi punto es que ahora eres el hombre más listo en el mundo, Batman no está, entonces, pruébalo, busca una manera de ganar mañana, una manera en donde no destruyamos 1.000.000 de personas, dijo Jimmy yéndose. Luthor suspiró y se fue del lugar. Kid Flash, necesito tu ayuda, dijo Lex bajando del cielo. Luthor, no puedo, aún hay gente que necesita ser trasladada, dijo Kid Flash. Bueno, hay una enorme probabilidad de que todas esas personas que salves no estén vivas mañana, al menos que tú me ayudes, dijo Lex. ¿Qué necesitas? Inquirió Kid Flash. Tiempo, dijo Luthor. Kid Flash al acatar lo dicho, y luego de escuchar más a detalles a Luthor, lo conectó a la Speed Force, eso ayudó a que Lex pensara, ya que en su mente pasaron días en tan solo unos minutos. Lo tengo, puedes volver a salvar personas, puede que no sea inútiles después de todo, dijo Lex. Entonces, dijo Kid Flash intentando deducir. He calculado y visto cada posible escenario, el peor escenario es que maten a todos incluido Superman y ese enano con cabeza de flama, quedando vivos el que tiene pelo de palmera, Black Canary y yo. Esto pasa a raíz de que Superman trabajará para proteger a todos, y causa de eso, no protegerá a nadie. Su compasión será nuestra pesadilla. El cabeza de palmera al ver todo eso, no optaría por otro camino que volar en 1000 pedazos todo este lugar, dejando la Tierra en un estado moribundo. Pero habrá un solo momento en el que tengamos la chance de ganar, y ese será el turno del flautista, si no aprovechamos ese momento, todos morirán, dijo Lex. Así que sin presiones viene la cosa, dijo el flautista que estaba ahí escuchando. Si se lo dices a la liga, no te dejarán seguir con esto, dijo Lex. Lo sé, dijo el flautista con un suspiro. Y aquí es donde entras tú, Inc., dijo Lex mirando a una chica de pelo rosa. Esto duele a mierda, dijo la chica. Tengo que irme, necesito conocer más al pelo de palmera, dijo Lex volando. ¿Y nosotros qué haremos? Preguntó el flautista. Recomiendo que pasen tiempo con sus seres queridos, dijo Lex yéndose. Momentos después. Wonder Woman, y me han dicho que tú eres Goku y aquel Vegeta, dijo Lex llegando al sitio. Oh Lex, gracias por la ayuda, ten agarra a estos chicos, dijo Goku. Lex no había llegado precisamente para eso. ¿Saben que este traje vale más de 3 billones de dólares? Dijo Luthor. En un mundo lleno de basura, no creo que tu dinero te sirva, dijo Vegeta de llevando a otros niños. ¿Nos buscabas por algo? Inquirió Diana, mientras volaban. Necesito algo tuyo, dijo Lex. ¿Y qué necesitas de mí? Preguntó Diana. Ellos fueron hacia afuera y con el lazo de Diana interrogaron a un muerto. ¿Cómo supiste de esto? Preguntó Vegeta. Lo supuse, no lo sabía, aunque gracias a ti, Black Adam ya no es un problema, dijo Lex mirando a Goku. ¿Cuántas personas tienen que morir en tu plan? Preguntó Diana. Solamente dos para salvar a la mayoría de la humanidad, dijo Lex. ¿Quiénes son? Preguntó Diana. No lo diré, pueden hacer algo estúpido, así que no diré nada, dijo Lex. Al día siguiente. La horda de los no muertos había llegado, pero ahora estaban más tranquilos al no tener que pelearse contra Black Adam. Su plan ahora consistía en esperar a que la no muerta Shadow abriese un portal para invadir. En ese momento el flautista junto a Wink se meterían al mundo de las sombras a matar a Shadow.
Al momento de hacer eso, el flautista le clavó su flauta en la frente a Shadow, matándola al instante. Aquellos que se metieron al mundo de las sombras pudieron salir tranquilamente. Ya en el momento de calma, Superman habló a todas las personas. Hemos sobrevivido a este ataque, y lo seguiremos haciendo hasta que encontremos una cura. Sé que están asustados, pero les pido que confíen en nosotros, así como nosotros confiaremos en ustedes, sean valientes, dijo Superman. Me pregunto cómo estarán Diana y las chicas, hablaba Goku con las manos detrás de su cabeza. No me interesa, al menos en este mundo hay más diversión, dijo Vegeta. Goku negó con la cabeza. Al día siguiente. Fortaleza de la Soledad. Todos los héroes que se encontraban en el planeta estaban ahí planeando qué iban a hacer, fue creado como un nuevo salón de héroes. Tienes una apariencia bastante peculiar, dijo una chica rubia, mirando a Goku que estaba con los ojos cerrados. Al abrirlos vio a una mujer que parecía que le estaba exhibiendo su parte frontal. Oh, hola, me llamo Goku, dijo el Saiyajin dando un paso atrás, parecían orbes de energía aquella parte de la mujer. Mucho gusto, mi nombre es Karen Star, o bueno mi nombre kryptoniano es Kara Zor-El y mi nombre de héroe es Power Girl, perdón por interrumpirte pero me pareció algo lindo como tu pelo desafía la gravedad, recuerdo que eras rubio cuando eliminaste a Black Adam, te vi desde el santuario, dijo la ahora conocida como otra Kara. Goku abrió los ojos como platos, no recordaba a Kara tan corpulenta, aunque se llamaban igual y distinto a la vez, pero esta Kara se veía algo más seria, ya sea por la situación o por cómo era ella. Yo tenía nombre de héroe, me llamaban Kakaroto, que es mi nombre natal de mi raza, dijo Goku, pero vio como Power Girl se rió levemente, confundiendo a Goku. Te llamas como un vegetal en Japón, una zanahoria eres, dijo Power Girl con una sonrisa, aunque rió al ver cómo Goku le sacaba la lengua. Ya me lo habían dicho y no es divertido, ¿querías preguntarme algo en específico? Dijo Goku al ver cómo ella se quedó ahí con él. Nada, quería saber cómo te llamabas, pareces el más amigable de este lugar, mi primo tiene que estar pendiente de todo este lugar, así que no quiero molestarlo, dijo Power Girl. Goku solo la escuchó y miró hacia donde estaba Lex hablando, cerró los ojos y de un momento a otro pasaron a plateados, aunque su pelo seguía negro. Tus ojos, Uoa, brillan como una perla, dijo Power Girl que notó el brillo de reojo. Estoy alerta solamente, te diré que yo vine a esta tierra a ayudarlos, dijo Goku dándole una sonrisa. Oh, me lo suponía, nunca te había visto en esta tierra, es una pena conocerte en estas circunstancias, dijo Power Girl. Cuando esto termine, puedes venir a mi tierra y te presentaré a mis amigos, dijo Goku, pero sintió como si Bárbara o Diana le tiraran de la oreja, un aviso. Goku sacudió la cabeza y miró a Lex. Esto es impresionante Víctor, ¿por qué no hemos trabajado juntos? Preguntó Lex. No lo sé, será porque siempre quisiste atacar a mis amigos, dijo Cyborg con sarcasmo. En mi defensa, eso fue antes de saber que esto iba a funcionar, dijo Lex. ¿En qué trabajan? Preguntó Oliver. Las arcas se adaptarán para 7 millones de personas, dijo Lex, su plan era mover a toda la raza humana a otro planeta habitable. No nos marcharemos, dijo Superman necio. Superman, soy el hombre más inteligente del planeta, espera, me habían dicho que Batman estaba muerto, ¿verdad? Inquirió Lex. Sí, dijo Oliver. Bien, entonces soy el más inteligente del planeta y te lo digo así, el mundo llegó a su fin, si la raza humana quiere sobrevivir, hay que abandonar este planeta, dijo Lex. No abandonaremos este planeta, lucharemos por este planeta. Gritó con impotencia Superman. Clark, es la mejor opción, dijo Marta que estaba detrás de él. Perder dos mundos natales en una misma vida, jaque descuidado, dijo Lex, pero en eso Goku apareció detrás y le dio un zape por detrás. Le iba a pegar yo, pero me lo ahorraste, dijo Lois, luego miró a su hijo, John, la violencia nunca es el camino para resolver las cosas. Las semanas en ese entonces comenzaron a pasar, en donde la mayoría de personas eran trasladadas hacia la isla de Diana, también se comenzaron a construir las arcas. Tierra 38.
Las semanas, al igual que en donde estaba Goku, habían pasado o eso se pensaba. Y una noticia no se hizo esperar. Departamento de Bárbara. Tú tranquila Diana, lo menos que queremos es que te estreses, tienes a Goku en vivo y en directo ahí, tu embarazo tiene que ir de 10, dijo Bárbara llevándole el desayuno. Gracias Barbs, es una pena que no pueda decirle nada a Goku, dijo Diana que estaba tirada al sofá mirando el holograma de Goku. Bueno, supongo que le podemos pedir el favor al enano, aunque esto fue reciente y al final terminó por ser cierto, serás mamá, dijo Dina, que estaba tirada a un costado de Diana. Sí, eso me alegra, aunque aquella rubia se le está acercando mucho a cierto Saiyajin, dijo Bárbara, refiriéndose a Powergirl. Bueno, yo no puedo competir contra esos dos balones que me lleva ahí adelante, dijo Dina, haciendo que Bárbara se palmee la frente. Se le insinúa bastante, pero para tenerlo a Goku hay que hacer más que eso, dijo Diana con una sonrisa. Y que lo digas, yo ya hubiera cedido, solo mírala, dijo Win que entraba a la sala, esa cara era una versión mejorada de la que tenían ahí. Yo les haré el favor de comunicarles eso al Saiyajin, pero ahora no puedo, algo malo pasará y hay que dejar que se concentre, si lo molesto, algo peor pasará, dijo el duende que apareció en la sala. ¿Algo peor que todo lo que ya están viviendo? Preguntó Diana volteando a ver al duende, tan solo para recibir un asentimiento. Tierra donde se encuentra Goku. Instituto. Jason junto al comisionado Gordon estaban en una institución atrapados con niños dentro, ya que en una de las habitaciones habían muchos infectados. Tenemos que hacer algo Gordon, dijo Jason mirando la puerta trancada que contenía a los muertos. Los infectados no son una amenaza si los dejamos encerrados ahí. ¿Qué pretendes? Entrar y matarlos a todos, dijo Gordon. Jimmy, la radio, dijo Cassandra. Aquí Lois Lane, si pueden escucharme, dentro de unas horas estaremos saliendo de la Tierra, si aún queda alguien ahí, pueden venir con nosotros, decía Lois pero Gordon cortó la radio. ¿Qué haces? Exclamó Jason. Podemos hacerlo, hay una jungla en Gotham, decía Cassandra. Podríamos, pero no hay manera de que llevemos a salvo a todos estos niños a otra ciudad, nos quedaremos aquí y defenderemos, sin decir nada, no le decimos que sus héroes nos están dejando atrás, dijo Gordon de manera seria. Fortaleza. Entiendo, eres un guerrero, de ahí se debe tu gran poder, eres algo similar a Diana, decía Powergirl. Algo así, dijo Goku riendo, pero en eso se puso serio. ¿Pasó algo? Preguntó Powergirl, pero se sorprendió al ver cómo el pelo de Goku pasaba a un color rojo, y cómo la ponía detrás de él. No te muevas de mi lado, dijo Goku intentando apuntar una esfera de ki, pero no sabía por dónde, esa energía aparte de muerta, era muy inestable. Cuando nadie se lo esperó, Luthor fue partido a la mitad gracias a una embestida y esta vez algo pasó, algo distinto cambió. Goku al ver eso apareció delante de Barry y lo teletransportó con Powergirl, pero a cambio de eso vieron cómo los dedos putrefactos del marciano verde, de Jon, quedaron incrustados a un costado de la cadera de Superman. Vegeta reacción rápido y voló en pedazos con una ráfaga monstruosa de ki, no dejando rastro de él. Clark, dijo Goku al ver lo que había pasado. Yo lo siento, pronto me convertiré, Kid Flash, dijo Superman. ¿Sí? Inquirió Kid Flash. Necesito que conecten a mi familia a la Speed Force por favor, dijo Superman sujetando su herida. Jon, Marta y Lois no creían y no querían aceptar lo que veían. Oh, Clark, dijo Marta con miedo. Gracias por encontrarme, por criarme, por darme tus valores, dijo Clark. Lois, no me arrepiento de nada, honestamente no sé cómo tuve tanta suerte de encontrarte, gracias por elegirme, dijo Clark. Gracias por elegirme, dijo Lois igualmente llorando. Jon, sé que esto luce oscuro, pero tú eres la luz que queda, y aquel guerrero ahí vino a ayudar, no estarás solo, sin presiones, solo sigue ayudando, y recuerda siempre estaré orgulloso de ti, ustedes son mi familia y son mi mundo, decía Clark abrazando a su hijo. Clark, dijo Goku serio. Clark te pegó al cielo en un estallido. ¿Pero él no puede respirar en el espacio? Preguntó Goku.
Clark había llegado al espacio, quería privarse del oxígeno, si tal vez no se hubiera detenido a despedirse. Ya es tarde, dijo, volvió a decir Goku al notar cómo el ki de Clark cayó en picada a la tierra matando a decenas de personas. Si Superman se ha convertido, entonces todo se acabó, hay que tomar las arcas y dejar la tierra, dijo Kibor. Superman puede destruir las arcas en un segundo, dijo Lois. Pues habrá que enfrentarlo, dijo Diana. Ustedes se quedarán aquí, no es un asunto que puedan resolver, dijo Goku mirando a Vegeta. ¿Qué demonios dices? ¿Te crees capaz de tumbar a Superman? Dijo Damián. Goku solo le sonrió de lado. Yo empiezo primero, Kakaroto, dijo Vegeta, que salió volando. Yo tengo un plan de contingencia contra cada héroe, Batman lo dejó, dijo Damián. Claro, Batman no tiene que estar vivo para hacer eso contra nosotros, dijo Oliver. De hecho, contra ti no creo ninguno, dijo Damián. ¿Él no me veía importante? Preguntó ofendido Oliver. ¿O en serio te molesta eso, bebé? Dijo Dina sonriendo. Al otro lado del mundo. Goku y Vegeta habían llegado al lugar. Bueno, Vegeta ya se encontraba peleando, sus niveles estaban parejos. Goku miraba con preocupación aquella pelea. Sus niveles están muy parejos, y ahora las arcas están saliendo, dijo Goku viendo el cielo cómo se movilizaban. Goku al mirar bien la pelea vio un movimiento sucio que hizo aquel Superman. Este había logrado impactar un golpe en seco que dejó sin aire a Vegeta, no fue un golpe grave, pero lo peligroso fue ver cuando Superman escupió su sangre en la cara de Vegeta, cayéndole dentro del ojo y en parte del labio. Vegeta ante eso comenzó a gritar, perdiendo completamente el control. Maldita sea, esto no tenía que pasar, pensó Goku preocupado, pero vio como Vegeta se rasgó la cara con sus propias manos, ya estando en un estado de no vivo. Goku pasó a su fase God, combinándola con su Ultra Instinto. Lo siento, Vegeta, ¿qué demonios haré contigo? Aún no sabemos si hay una cura y te descuidas de esa manera, pensaba Goku yendo a atacar. El Saiyajin llegó hoy con una espada de ki, le cortó el brazo a Superman, para luego darle una patada enviándolo al cielo, pero vio como este no volvía y se dirigía hacia las arcas que ya estaban saliendo de la atmósfera. Veo que esto se complicó, dijo Diana, junto a Cyborg y Dina. Ustedes no deberían estar aquí, un simple golpe de Vegeta o de Superman y ustedes perderían la vida, dijo Goku sin siquiera mirar atrás. No sabes lo fuerte que podemos ser nosotros, dijo Dina. Ese es el problema, dijo Goku preparando para moverse. ¿Qué quieres decir? Preguntó Cyborg. No lo son, dijo Goku apareciendo en milisegundos delante de Vegeta para seguido darle una patada en el brazo derecho, rompiéndoselo en el acto. Perdón, fue lo que dijo Goku para luego dar un golpe de mazo en la nuca y enviarlo a tragar 20 metros de tierra. No lo vi moverse, no vi nada, dijo Diana absurda. Mis escáneres tampoco detectaron movimiento, dijo Cyborg. Ahí viene, aparenten que no nos acaba de cerrar la boca con 2 movimientos, dijo Dina. Vegeta, no creo que despierten bastante tiempo, si aún hay una chance de curarlos, prefiero dejarlo ahí, dijo Goku. Hay un problema, ¿dónde está Superman? Preguntó Dina. Está yendo al espacio, pero yo no puedo respirar en este, me es imposible alcanzarlo, dijo Goku. En eso Dina le creó un respirador con su anillo. Veo que no mentías con tu poder, necesito que me acompañes, hay que detenerlo, dijo Dina. Goku asintió y comenzaron a volar al espacio. Al llegar al espacio vieron como Gon había salido de la nave para embestir a su padre, Superman se detuvo al querer atacar debido a un motivo verde. ¿Qué pasa? Preguntó Dina en guardia. Creo que se debe a ellos, dijo Goku mirando a todos los Green Lanterns. Dina Lance, ¿qué demonios está pasando aquí? Los dejo solos un mes y todo se va a la mierda, dijo un Green Lantern. Gunner, mencionó Dina. Los guardianes y los Green Lanterns se están poniendo en cuarentena a la Tierra, ¿qué está pasando? Preguntó uno de los guardianes llamados Gantet. Bueno, primero este no es Superman y segundo está pensando en cómo eliminarnos a todos, dijo Dina viendo cómo Goku y Superman se miraban fijamente.
¿Y este sujeto? No lo recuerdo de la Tierra, dijo Guy-Gunner. Para tu sorpresa es un guerrero más poderoso que Superman, pero el dilema aquí es que no queremos matarlo ya sea por querer encontrar una cura, dijo Dinah. Y en ese mismo momento Superman comenzó a volar al sol. Síganlo, dijo uno de los guardianes. Ellos lo siguieron y comenzaron a ver lo que empezaba a hacer Superman. ¿Qué está haciendo? Preguntó un Green Lantern. Está drenando este sol, con el tiempo este se enfriará y no quedará vida en este sistema solar, dijo el guardián. ¿Y nosotros no vamos a hacer nada para detenerlo? Inquirió Dinah con impotencia. La luz de cada Green Lantern no es lo suficientemente poderosa para atravesar el sol, dijo el guardián. Todos los Green Lantern miraban eso con impotencia. Permiso, dijo Goku poniendo sus manos en su cadera. Tu pelo ahora es plateado, dijo Dinah. Kame, comenzó a decir Goku creando un orbe azul inmensamente brillante. ¿Y este sujeto de dónde salió? Preguntó un Green Lantern. Ame, volvió a decir Goku viéndose como ese orbe era cada vez más grande. No me esperaba ver esto, dijo Dinah. ¡Ah! Gritó Goku retumbando el espacio. El ataque fue a impactar directo con Superman dejándolo loco, pero este había quedado cerca del sol y era algo complicado sacarlo. Puso perforar el sol, dijo el guardián anonadado. Yo les dije, dijo Dinah sonriendo. No podemos arriesgarnos a contagiarnos, es hora de mover a la humanidad a un lugar nuevo, es hora de que la humanidad deje lugar de nacimiento, la vida ha perdido aquí, dijo el guardián. Goku miró la tierra con pena, sabía que Vegeta estaba vivo, pero tarde o temprano se levantaría para seguir contagiando, este solo dejó salir un suspiro, esta tierra estaba siendo deprimente, nada estaba saliendo bien. Los meses pasaron en concreto 11 en el cual la ecuación seguía esparciéndose en el cual tropas y tropas de no muertos vagaban por el espacio invadiendo planetas, convirtiendo todo lugar en algo inhabitable, algo deshecho, algo muerto. Pero en todo ese tiempo Goku había recibido una noticia por el enano, y es que su mujer, Diana estaba embarazada, eso hizo que Goku dudase de si seguir ayudando en esta misión, sabía que esto era algo suicida, pero otra vez se perdería el nacimiento de su hijo. ¿Otra vez fallé? Se preguntó en voz baja el Saiyajin mirando el cielo desde la nueva tierra en donde estaba. ¿Qué fallaste? Preguntó el enano que bajó con él a su altura. No pude ver el nacimiento de mi hijo, esto ya me había pasado en mi mundo, dijo Goku sin mirarlo. Oh, es eso, dijo el duende. Veo que no te sorprende, dijo Goku. Bueno, lo que pasa es que mentí, dijo el duende. ¿Mentiste? ¿En qué? ¿En decir que Diana estaba embarazada? Preguntaba Goku. No, eso es verdad. Mentí cuando dije que las tierras estaban conectadas en el mismo lapso de tiempo, ¿en serio se creyeron eso? A veces pienso que son más tontos de lo que aparentan. Si cuando te fuiste a la otra tierra pasaron más de 2 años ahí en Tierra 38 solo llegó a pasar un año y hablamos de lo justo, dijo el duende. Goku aún no entendía y dejó que hablara. Para que tu simple cabeza lo entienda, en tu tierra no pasaron, no llegamos ni a la semana, bueno realmente faltan 2 días para completar la semana, así que si esto sigue como va todo ahora, volverás justo para su nacimiento, dijo el duende, sacándole una sonrisa al Saiyajin. ¿Contento? Bien, porque ahora me tengo que ir, recuerda que estamos en otra dimensión, y aquí existe otro yo, y no quiero que me detecte, dijo el duende esfumándose. Goku mientras sonreía miró el espacio con deseos de ya volver. 3 años después. En algún lugar de la galaxia. Kentar Bar. Buenas a todos, me encuentro el día de hoy buscando a valientes e intrépidos guerreros que quieran salvar el universo, esta sea quizás la causa más importante del universo, dijo un señor que buscaba reclutar. ¿De cuánto es la paga? Preguntó amablemente un señor que estaba en la barra tomando un trago. Estoy buscando a alguien noble y viéndote creo que no encajas en esa descripción, dijo el señor reclutador. Todos en el bar se asustaron al ver cómo el reclutador le había contestado a cierta persona, no era nada bueno hablarle así. ¿Y cómo me describirías tu putita debilucha?
exclamó el hombre con enojo. Hay algo en el cielo, dijo un alienígena. Qué raro, parece una nave de guerra taragariana, dijo el hombre. Y en ese mismo momento vio como decenas de soldados taragarianos salieron a atacar a todos en el planeta, matando primero al que servía los tragos. Oye, ese me servía los tragos, a Lobo no le gusta tomar cualquier cosa, ¿sabes? Gritó el ahora conocido Lobo, pero lo único que recibió fue un rasguño en el pecho, por el no muerto. Los segundos pasaron y no pasó absolutamente nada. No. Te infectaste, dijo el no muerto no pudiendo respirar. Oh no, pero puedo tronar tu cabeza, dijo Lobo girando en un 360 la cabeza del soldado no muerto, 3 veces. Tomaré esto putito, nadie mata al cantinero de Lobo y vive para contarlo, nadie. Dijo Lobo comenzando a volar con las alas del soldado y yendo directo a la nave y explotando un costado de esta y tumbando por completo toda la nave. Saliendo tranquilamente de la inmensa explosión tan tranquilo mientras se fumaba un porro. Eres un buen guerrero, dijo el reclutador asombrado. Y también soy un hijo de puta, ¿quieres que Lobo salve el universo? Entonces hablemos de dinero, dijo Lobo echándole el humo del porro en la cara al reclutador. A fin del capítulo. Bueno gente, hasta aquí el capítulo, lo iba a hacer más largo, pero si lo hacía tendría que terminar con el arco más pronto y segundo es que ya estaba con el tiempo hasta el cuello XD, ya tenía que actualizar G. Espero que les haya gustado el capítulo gente, un beso y se me cuidan. Gracias a los que apoyan todavía este fic.